Hola chicos, ¿cómo están? Me alegra verlos nuevamente. Mi nombre es María Teresa Cedeño y hoy vamos a aprender un nuevo tema. Espero que les guste. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de textos. Los tipos de textos se clasifican según las características de lo escrito y las funciones que persigue el mensaje, pudiéndose clasificar de la siguiente manera. Los textos narrativos relatan eventos pudiendo ser ficticios o no ficticios. Se caracterizan por exponer una serie de hechos de manera secuencial y llevados a cabo por diferentes personajes en un lugar y tiempo determinado. Vamos a ver la estructura de un texto narrativo. Recuerda que esta información que tenemos en el pizarrón es súper importante, así que puedes dar pausa al video en el momento que lo desees para tomar nota en tu cuaderno de lenguaje o en cualquier hoja importante que tengas a la mano. De este modo, en la estructura del texto narrativo tenemos una situación inicial en donde se da la introducción de cuáles son los personajes, en qué momento están, en qué espacio y cuál es el problema. Luego vienen los actos de los personajes. El acto de los personajes es los hechos llevados a cabo para resolver el conflicto o el problema que vimos en la situación inicial. Y por último, la situación inicial, en donde narra el resultado de los actos llevados a cabo en el acto de los personajes. Tenemos el ejemplo. Andrés quería tener una mascota, su papá lo acompañó a la tienda de mascotas y Andrés primero miró a los hámsters y le dio mucha risa. Luego vio un perro que ladró muy fuerte. Después vio unos peces en un acuario. Uno de los peces lo miró e hizo una burbuja. A Andrés le gustó mucho ese pez. Su papá se lo compró de regalo. Era su cumpleaños. Se pueden ver cuáles son los personajes que aparecen, qué le gustaba a Andrés y qué hizo para resolver el problema de elección. Y por último tenemos la situación final, en donde nos dice que su papá le compró el regalo, el pececito, porque era su cumpleaños. El siguiente tipo de texto es el texto descriptivo. Es un texto compuesto en su mayoría por adjetivos calificativos que describen situaciones, características físicas, emociones y o sentimientos. Como ejemplo tenemos el siguiente texto descriptivo. Es un perro grande de color negro, azabache. Su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Como podrás ver, si no te diéramos ningún tipo de gráficos de Bobby, tú lo podrías dibujar porque nos dieron todas las características físicas que debería tener. El siguiente tipo de texto es el texto argumentativo. Es un texto en el que se expone y defiende una tesis o una idea utilizando palabras y oraciones persuasivas, personales o de terceros, expertos en la materia, con el fin de defender o rechazar una posición. Vamos a ver la estructura de un texto argumentativo. Tenemos la introducción, en donde se inicia el tema y se enuncia la tesis a defender. El argumento es la parte más importante de un texto argumentativo y es porque se expone la tesis dando las opiniones y las razones para defenderla. Y por último, la conclusión. Es un final corto en donde se deja clara cuál es la tesis y la idea final. Como ejemplo tenemos: he sido corredor toda mi vida y he corrido con zapatillas todo este tiempo, pero como resultado de esta investigación pensé que debería probar correr descalzo y debo decir que realmente lo he disfrutado y que ha sido muy divertido. Los humanos han corrido como poco durante 2 millones de años y durante la mayoría de esa parte del tiempo lo han hecho descalzo y las zapatillas modernas para correr se inventó a medida de los años 70. Ahora, tenemos la idea de que para correr necesitamos un par de zapatillas. Es una afirmación muy común, pero de hecho no es verdad. En realidad, para correr no se necesitan zapatillas, sino pies. En este texto argumentativo estamos defendiendo la idea de que las zapatillas no tienen importancia al momento de correr. Luego tenemos los textos expositivos. Se orientan a informar sobre temas, pero sin dar opiniones personales. Solo hechos concretos y probables.
cifras relevantes, definiciones y explicaciones. Tenemos la estrella. Una estrella es todo objeto astronómico que brilla con luz propia. Como se explica más adelante, estas esferas de gas emiten tres formas de energía hacia el espacio: la radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar. Y esto es lo que nos permite observar la apariencia de las estrellas en el cielo nocturno como puntos luminosos. Y es que en la mayoría de los casos, titilantes. Como puedes ver en este texto expositivo, no hay ningún tipo de opinión alguna de la persona que escribió el texto. Simplemente dan datos de qué es la estrella y cómo se conforma. Es información verídica y objetiva. Continuamos con el texto informativo. Tiene por objetivo transmitir una información sobre un hecho o un acontecimiento concreto. La objetividad es su mayor característica. Como ejemplo, tenemos una noticia. Toda noticia debe dar respuesta a 6 preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes fueron los implicados? ¿Y por qué ocurrió? Tenemos el ejemplo de una noticia. Vemos que es un periódico impreso en donde tenemos el titular: los chicos quieren leer historietas. Las quieren leer en libros, revistas, internet, celulares, en todos lados. Las historietas para chicos en el país cuentan hoy con colecciones como todas las editoriales: Comics Debris, Picture, Suramericana, Dukes, Ediciones de la Flor, Pequeño Editor, Cántaro, Aliwé, Block Ink, Yamai, Ediciones Noviembre, Richardson, La Editorial Común, Comic Art, Latin Book, B&R Editoras, entre otras. La historieta es un portal de entrada al mundo de la lectura en general. Verán que más adelante en esta noticia darán respuesta a las 6 preguntas que toda noticia debe responder. Seguimos con los textos jurídicos. Este tipo de texto es mucho más formal, contiene leyes y reglamentos. Es utilizado en ámbitos legales por abogados o cercanos a ellos. Normalmente es estandarizado. Podemos ver este tipo de texto como la Constitución de la República de cualquier país. Todo país tiene una constitución en la cual hay leyes. También están las leyes general de educación. Todas las áreas públicas de cualquier país tienen leyes. En este caso, la educación tiene la Ley General de Educación. O, para acercarlo más a ti, tenemos el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Todos los colegios tienen normas. Estas normas representan un texto jurídico. Texto instruccional. Este tipo de texto tiene como finalidad dar instrucciones o explicar paso a paso algún procedimiento, indicando a las personas que lo leen los lineamientos a seguir pautados para quien lo redactó. Tenemos, por ejemplo, esta rica receta para hacer galletas de chocolate. ¿Te gustan las galletas de chocolate? Y lo sé. Dice que salen 24 galletas con la lista de ingredientes que tenemos en la pizarra. 1/4 de taza de azúcar, 2 cucharadas de canela y así sucesivamente. Pero lo importante de esta receta no es solamente los ingredientes que contiene, sino los procedimientos para lograr tener las 24 galletas. En este caso tenemos la preparación. Paso 1. Precalentar el horno a 350 Fahrenheit o 180 grados centígrados. Paso 2. Preparar 2 bandejas de horno, enmantequillar o cubrir con papel siliconado. Y así, de esa manera ordenada por pasos enumerados, podemos tener las 24 galletas expuestas anteriormente. También podemos ver textos instruccionales en las recetas que nos dan los médicos, diciéndonos qué medicamento debemos tomar, en qué proporción y por cuántos días. En verdad, muchísimas gracias de tenerlos aquí conmigo. Me alegra muchísimo que estemos aprendiendo juntos. Me alegra muchísimo que este contenido te esté sirviendo para ir estudiando y aprendiendo muchísimo más. Recuerda que abajo en los comentarios me puedes dejar tu correo email para enviarte una guía de actividades en donde podrás poner en práctica todo lo aprendido en esta clase. Por último, voy a dejar un pensamiento sobre los textos que hemos leído. Dice así: los libros me enseñaron a pensar
y el pensamiento me hizo libre. Espero que les haya gustado.